migración, que se llama, el decreto 2700, donde hace que las presas que vienen con las asociaciones estratégicas tienen que migrar a presas mixtas, donde entonces PDVSA tiene el 60% de las acciones, nuevas formas de la regalía llegan a un 33%, impuestos sobre la renta, es decir, comienza un tipo de relaciones donde debería ser toma control y dominio de una mayor parte de las digamos, de los beneficios. Por primera vez en la historia de Venezuela llegan a tener hasta un 78, 80% de participación sobre el precio del barril. Y eso produjo unas situaciones internas terribles, porque además los precios del petróleo se dispararon. Recordemos que el año 2008, lo que fue el boom de la crisis financiera inmobiliaria de los Estados Unidos, llegó el petróleo para esa fecha en $140. Precio récord. Casi, sí, yo creo que se podría decir. Ahora, Venezuela, ¿cómo podía manejar una economía tan pequeña como la nuestra, con una burguesía tan mediocre, tan entregada y tan sumisa y entregada a otros intereses? No tenía ninguna capacidad para poder asumir unos ingresos de tal tamaño. Bueno, recordemos esa fecha. Bueno, no solamente que se fue a hacer la migración, se hicieron inversiones extraordinarias, aquellos proyectos estructurantes. Es decir, fue una época en que las dificultades no solamente eran de manejar las situaciones, las negociaciones petroleras, sino la situación financiera global del país. Hubo que, bueno, si recordamos, en esa época hubo aquellos bonos, los bonos que se vendieron de PDVSA, se pusieron políticas para que la gente gastara y había una cosa que llamaban viajeros que compraban unos tickets de viaje y salían. Y bueno, fue una especie de búsqueda de cómo redistribuir esa riqueza. ¿Qué pasó entonces con el presidente Nicolás Maduro, con el esquema sancionatorio contra la República? Recordemos que antes de eso, a la muerte del presidente Chávez, el 2014 se produce otra batalla más a nivel internacional. El tema energético es global. O sea, no podemos ver esto por Venezuela. Hay que verse siempre así. Siempre, invariablemente. Entonces, Estados Unidos viene con una presión gigantesca porque su seguridad, desde el punto de vista estratégico, como economía, como país, su seguridad nacional depende del acceso ilimitado a los recursos energéticos de los hidrocarburos y a precios bajos. Eso está escrito año tras año, los últimos 100 años, en su constitución y en sus planes de gobierno. Y por eso el tema de la energía es un tema que lo abordan con mucha fuerza. En esa circunstancia, entonces, Venezuela se empieza a plantear el tema del control sobre sus recursos. Y eso se convierte en una afrenta para Estados Unidos, puesto que hasta ese momento venía disfrutando de de un predominio sobre el petróleo. Empieza a producirse lo que se llamó un agotamiento de los recursos petroleros de Estados Unidos y deciden irse a la explotación del fracking. Deciden explotar los recursos de la roca, lo que llaman la roca madre. Y esto produce durante un periodo de tiempo, de unos 6 años, una sobreexplotación y inundan el mundo de petróleo. Y bajan los precios de petróleo de nuevo. Pero resulta que ese fracking necesita precios altos. Y Arabia Saudita asume en la guerra contra Estados Unidos de precios y empieza a bajar el precio del petróleo para tratar de hacer quebrar las empresas de fracking. Lo que no contaron Arabia Saudita era que Estados Unidos estaba financiando al gobierno, el Estado de los Estados Unidos estaba financiando esa actividad porque era una actividad de seguridad de Estado. No había manera. El precio del petróleo venezolano llegó a estar en $14. Yo no sé si tienes un registro tú de eso o alguien se acuerda. Bueno, eso fue el año 2014. Es decir, todavía no era una cosa
estrictamente o enfocada contra Venezuela desde el punto de vista energético, sino que era una batalla energética global. Había fallecido el comandante Chávez, sí. Ya había fallecido, pero esta batalla no está referida al tema interno o al tema de alguna política especial en contra de Venezuela. En el año 2015, Obama, demócrata, decreta el tema de que Venezuela... Una amenaza inusual y extraordinaria. Exacto. ¿Y qué tiene que ver con esto? Porque empezó a verse también que el fracking era una forma de explotación que primero que estaba destruyendo las rocas madres. Los geólogos dicen que esto el mayor crimen que hay es ese, porque es ahí donde el petróleo fluye. Se nace el petróleo ahí, con una querosina. Son las teorías que hay del crecimiento del petróleo. Y de ahí él fluye y se almacena en los pozos petroleros. Pero ahí lo que hacían es que fracturaban los pozos. Esto vieron que eso tenía un fin y empezaron a ver que el tema con Venezuela era poder garantizar su hegemonía, mantener su hegemonía en cuanto a las reservas mundiales. Este movimiento mundial se ve el año 2014 mismo, Rusia también entiende que la batalla está por el control de las reservas y se une a la OPEP y se crea la OPEP Plus. Y en ese movimiento, o sea, la OPEP Plus empieza a tener el 80% del total de las reservas mundiales. A la vez que se desarrollaban los BRICS, que empezaron a tener el 56% de la demanda. De manera que Estados Unidos, esas fechas de 2015, 16, 17, 18, empieza a verse comprometido, puesto que perdió el control de las reservas, perdió el control de la hegemonía del mercado mundial, y en consecuencia también perdía el control de los precios. Y eso los lleva a la situación, ojo, que esto no es un problema de republicanos o demócratas, es un problema de la economía de los Estados Unidos. En paralelo, China, misma Rusia y la misma India tienen desarrollos importantísimos. Los BRICS empiezan a convertirse en una realidad desde el punto de vista económico, y hace cada vez más evidente que la economía de los Estados Unidos no puede soportar esa situación. Y comienza a crear las situaciones extremas. Por eso cuando Trump decide crear un gobierno paralelo, que ya eso es en 2019. Es un exabrupto. Es decir, crear un gobierno petrolero, un gobierno paralelo para quitarnos nuestros recursos en Estados Unidos, robarse Citgo, prohibir que pudiéramos, una política de ¿cómo se llama?, de cerco y asfixia petrolera, y también se comienzan ya los ataques brutales contra el país. Ya los habíamos sufrido durante el paro petrolero del año 2002, que exactamente los meritócratas de PDVSA habían aplicado exactamente lo mismo, bloquear los puertos, impedir que salieran los barcos y ahogarnos con la producción, y con eso entonces paralizar la producción petrolera. Y eso nos lo hicieron otra vez en el año 2019, 2020, otra vez mismas medidas coercitivas, impedir que pudiéramos sacar los barcos, y comienza entonces una situación de caída de la producción brutal y de los ingresos, que ya todos conocemos. Pues. Ahora vamos a hablar de la actualidad. Hemos tenido 30 minutos conversando de lo histórico. Usted en el año 2020 afirmaba uno de los objetivos de Estados Unidos es destruir PDVSA y su capacidad productiva. 6 años después, ¿eso ha cambiado en este nuevo momento histórico? Yo creo que el objetivo de PDVSA, de Estados Unidos, no era destruir PDVSA. PDVSA fue durante mucho tiempo, inclusive bajo la dirección de Chávez y algún tiempo la dirección de Maduro, atendió a esas demandas desde los Estados Unidos. A Estados Unidos lo que le interesa es el control y el dominio del gobierno venezolano. Eso fue lo que intentaron con el golpe de Estado en el año 2002. Cuando Carbón Estanga asume, lo primero que hace Carbón Estanga es anular la Constitución y todas las leyes y todos los ministerios, que es la posición fundamental para una situación de cambiar y modificar la Constitución al objetivo de los Estados Unidos, que es eliminar la propiedad del petróleo por parte de la República Bolivariana de Venezuela, que es el fundamento que después se repite una y otra vez. Cuando lo de Guaidó fue exactamente lo mismo, y el discurso de la señora de la Malinche y el mismo. Es decir, todo tiene que ver con entregarle el recurso
abandonar la propiedad sobre el recurso. ¿Cómo ve David Paravicini este momento histórico? ¿Qué pasa con el petróleo venezolano? ¿Qué pasa con PDVSA? Como te digo, este momento histórico, si hablamos de materia petrolera, de energía y de los recursos que tiene Venezuela, no hay un momento, porque el tema energético es de largo plazo. O sea, en el mundo entero no hay ninguna visión de mediano plazo sin el petróleo, sin el concurso del petróleo venezolano. Empezando por los propios Estados Unidos, que ya en los años 80, viendo el agotamiento de sus crudos medianos y livianos, comenzaron a transformar su refinería. Ese fue el proceso en que cuando se empieza a vender Citgo, por razones que sería interesantísimo que pudiera hacer un programa como ese, PDVSA en un momento terrible para Venezuela, que fueron los años 80, recordemos fue del endeudamiento, de la deuda eterna, las condiciones de pobreza y miseria que llevaron al Caracazo. En esa circunstancia, PDVSA invierte más de 10.000, 12.000 millones de dólares comprando refinerías, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa. Compramos unas refinerías en Alemania, unas asfalteras en Inglaterra. En esa circunstancia, PDVSA compra, o sea, utiliza el dinero que pudiera haber sido para auxiliar las situaciones que estaban en Venezuela, lo utiliza es para auxiliar a las empresas estadounidenses en quiebra por una caída brutal que hubo de los precios de petróleo y de la demanda petrolera en Estados Unidos, y dirige el dinero hacia allá. Es decir, PDVSA ha actuado en función de los intereses en general de la demanda mundial y ha respondido a eso. Inclusive cuando hace un rato hablamos del tema de que hubo una batalla en el mundo petrolero y que parte de la OPEP trabajó para bajar los precios a través de meter más volúmenes. PDVSA de ese momento, la de Justi, trabajaron en ese sentido. O sea, Venezuela empezó a hacer volúmenes, a producir volúmenes para tratar de bajar los precios. Hubo un presidente de PDVSA que también fue llevado ahí por esas condiciones, Sosa, que fue presidente y decía que era preferible vender 2 millones de barriles, 20 millones de barriles a $2 que 2 millones de barriles a $20. Es decir, como presidente de PDVSA declaró eso, es decir, declaraciones en contra de la patria. Es decir, esa batalla dentro de PDVSA y de los intereses globales de las grandes corporaciones y de los intereses del imperialismo estadounidense como tal, como sistema económico, siempre ha estado allí. De manera que a PDVSA, a Estados Unidos lo que le interesa es la propiedad. A Estados Unidos como Estado, como república, vamos a decir, como Estado federado, lo que le interesa es la propiedad del recurso. Es decir, el robo de materias primas, que hoy no solamente ahora es petróleo, sino que es tierra rara, porque es parte de poder sostener en vida un sistema de capitalismo imperialista que no tiene, que llegó, o sea, se metió en un hueco, se metió en un cañón sin salida, en ese sentido. Pero cuando tú me preguntabas cuál es la perspectiva del petróleo venezolano, es que no hay forma de entender el mundo energético que está en permanente demanda y creciente sin que concurra las enormes reservas venezolanas, que no solamente Estados Unidos, sino China también lo entendió. Porque Por eso el petróleo venezolano es protagonista en este momento y siempre será así. Y siempre será así hasta por lo menos 50, 60 años más, por lo que te estoy diciendo, porque es el petróleo más abundante, más económico y las tecnologías, bueno, se utilizan, son un poco más costosas. Alguien dice, no, son mucho más costosas, porque una refinería para procesar petróleo venezolano cuesta el doble que para procesar crudos medianos o livianos. Pero esos crudos medianos y livianos se agotan. Es que no se agota el petróleo venezolano. Es decir, es una realidad mundial que tiene que ver con la demanda energética. El crudo no es solo un recurso, sigue siendo un instrumento de poder. Un instrumento de poder, si lo ve como desde una perspectiva de relaciones de poder y no de negociación o de comercio.
Son dos formas de ver la situación. Es decir, si Una tienes una situación perspectiva. si tienes una situación dominante y la pretensión es, digamos, capitalista monopólica, la haces de poder y de poder además criminal, asesinas y matas por eso. No solamente porque tienes ese producto o tienes, sino que además impone, que es un poco lo que está pasando ahora, aunque Estados Unidos no tiene, no domina las reservas mundiales, pero necesita hacerse de ellas, robarnos las nuestras, destruir a Irán para tratar de dominar a China. Esa es la realidad. Eso es el fondo del asunto, porque Estados Unidos no tiene un espacio en el comercio mundial con la hegemonía que tiene ahora, sí no controla a China en la expansión que tiene, porque lo está dominando por la vía de que es más competitivo, tiene mejores precios, mejores calidad, mejores sistemas, garantías de los sistemas de comunicación, de mercado de transferencias de los productos, de manera que Estados Unidos, con el sistema actual monopólico, exclusivista, no tiene vida, sino la guerra y la destrucción y impedir pues, que China pueda avanzar. El siglo XX estuvo marcado casi por el control total del petróleo por parte de Estados Unidos. Se está repitiendo la historia. ¿Qué se busca? Bueno, con esto? yo creo que no lo tiene. O sea, porque la relación con Venezuela es una relación de, bueno, quienes hablan de tutelaje, pero tiene que venir a firmar. Venezuela sigue siendo el dueño, la Constitución lo establece, no pudieron cambiar la Constitución, no pudieron cambiar a la dirección política comprometida con la defensa de la soberanía de la patria, que sigue manteniendo en vigencia la soberanía sobre el petróleo. Están actuando por la fuerza a través de la OFAC, pero esto está afectando a los propios inversionistas. Es decir, Estados Unidos como dueño no tiene los mismos intereses que La flexibilización de sanciones no es, por así llamarlo, es que no pueden... más allá del impacto, no es el objetivo real de lo que se necesita. No, Estados Unidos lo que necesita ahora es pagar lo que le ha costado el fracaso de la invasión a Venezuela. Digo el fracaso porque cuando llegan y no tienen ni el gobierno, ni tienen las leyes, ni tienen el petróleo como tal, ¿cómo justifican ante su público el gasto que hicieron? ¿Cómo justifican que además Venezuela, las inversiones no vienen, puesto que la presión de Estados Unidos sobre los inversionistas y sobre los que ya están operando para tratar de recuperar el dinero que gastaron y tienen que, ¿cómo debe ser una guerra para perder? Una guerra se hace para ganar, o sea, ese es un elemento clave. Y le está pasando lo mismo en Irán, puesto que no pudieron arrasar con eso, con los iraníes, no pudieron detener el control del paso del mundo, no consiguieron los objetivos económicos, estratégicos. Por eso es que son situaciones como las que estamos viviendo en el mundo en que son procesos, y son procesos de mediano y largo plazo. Yo creo que también los plazos se acortan, ¿no? O sea, pensar que el imperialismo estadounidense puede durar los imperios romanos está muy lejos, o el imperio español, o el mismo británico, que duró 200 años. El de Estados Unidos no tiene 100 años como imperio, ya está en una situación crítica, en el sentido de que no responde hoy, no es un ejemplo de ética ni de moral, ni en lo de forma ni en el fondo. ¿Cuál es la realidad energética de Estados Unidos? Tiene reservas petroleras, digamos, importantes. Ya está en una situación donde tiene que importar más de lo que produce. Tiene reservas petroleras que están certificadas, más están en el océano, están en el Golfo de México. Son costosas. Es decir, el petróleo que les sirve tiene que ser el petróleo, ya México que lo tenía al lado, el agotamiento total, lo que le queda es las reservas venezolanas, las brasileñas, pero que Brasil no llega a unas garantías que puedes decir por 20 o 30 años. Fíjate que te hablo de 20 o 30 años. Si fuera algo de inmediato, pero no, bueno, es el petróleo que están sacando de Guyana. Pero estamos hablando es de Estados Unidos, que consume 20 millones de barriles diarios, necesita garantías estables y además de crudos a los que está dirigiendo toda su inversión. Si todo sigue avanzando,
cómo ha venido avanzando con la flexibilización de las sanciones, porque usted me dice que ese no es casi el objetivo final, sino el levantamiento total de las sanciones contra, Bueno, ese es contra el la, objetivo nuestro. sí, contra la República. En la historia no existe Pero empieza a nada de coincidir que Estados con ellos, Unidos levante una sanción, sino porque- la flexibiliza, por Porque los facts, como usted me lo menciona. Como Estados Unidos necesita empezar a levantar sanciones porque si no sus propios inversionistas que le interesan para subir la producción no están viniendo, no llegan. ¿Por qué? Por los costos que Estados Unidos necesita recuperar, no solamente de lo que le está quitando a Venezuela, sino además que tiene que quitárselo al que venga. Es un invento esto de que no hay Recuerda que seguridad no- jurídica en Venezuela. Eso la seguridad jurídica en Venezuela la tienen garantizada el que venga. El único que no garantiza ninguna seguridad jurídica en Venezuela son las medidas coercitivas y las exigencias de Estados Unidos de llevarse los recursos, porque necesita pagar lo que tiene los gigantescos desembolsos que hicieron por esa inversión irresponsable. Si aumenta la inversión, ¿en cuánto tiempo se podría recuperar la producción petrolera en los récords que lo tenía el comandante Hugo Chávez? Miguel Pérez Abad me dice, se necesitan 10 años para recuperar eso. ¿Qué me dice alguien Bueno, que no sé. además es experto de este tema? Sí, mira, en temas petroleros, las inversiones, sobre todo estamos hablando de Venezuela, que no es un país que por primera vez están llegando inversiones, estamos hablando de recuperar pozos que están productivos, que están cerrados, nuevos yacimientos, el tema mismo de los pozos de la faja. Yo, de verdad que de 10 años, no sé, pues, también qué perspectivas están viendo, porque no sé si Venezuela como tal le interesa que nosotros pasemos de 2 millones o de 3 millones. Pero nosotros somos países de la OPEP, que tenemos una responsabilidad por los equilibrios de los precios del mercado. Es decir, en algún momento el presidente Chávez, creo, eso quedó escrito en un plan de la patria de producir 6 millones de barriles. Pero eso significaba una batalla dentro del OPEP, porque si no destruyen los precios. Es decir, de nuevo caemos en algo que ya hablamos, ¿no? El tema de las políticas volumétricas o las políticas de la defensa de precios y los equilibrios de los mercados. Siendo Venezuela miembro de la OPEP, fundador de la OPEP y además garante y cuidador de estas políticas porque ha sido beneficiosa para los países productores y exportadores de petróleo, digamos, hablar de hacer inversiones para llegar a 6 millones de barriles, que implicaría además una confrontación, sería para no perder las políticas generales, estratégicas de mantener precios estables y equilibrios de mercado. ¿Cuál es la perspectiva de David Paravicini, profesor, a finales del año 2026? Yo pienso que se aceleran los procesos que en los Estados Unidos se están dando con respecto a todas estas políticas que están dando. Hoy la presidenta Delcy Rodríguez decía, hay más inversiones y esto va a ayudar al aumento de la producción del petróleo venezolano. Sí, pero el tema de esa ocupación, de esa invasión de los Estados Unidos y la manera que se manifiesta, de la manera grosera, brutal, humillante, en la cual se expresan como se expresan los dirigentes de los Estados Unidos con respecto a Venezuela, tiene que tener un fin, porque no solamente es contra Venezuela, es cualquier país hoy. Bueno, ya Lula, que tan delicado ha sido con el tratamiento con los Estados Unidos, está otra vez chillando porque, bueno, ya le van a aplicar otra vez las tarifas. Es decir, este abuso que además ha llegado al extremo de lo que hicieron en Irán, de asesinar a toda esa directiva, de apoyar el genocidio de Gaza. Es decir, lo que está pasando en el Líbano. Esto es una amenaza mundial y que la mitad de los Estados Unidos está en contra. Ahora, ese es el escenario que estamos viendo. El año 2026 puede ser, y yo sí apuesto hacia eso, de que se va a resolver. Claro, no es quizás de la manera, quizás como uno está imaginando, porque dentro de los Estados Unidos es un país imperialista y tanto demócratas como republicanos tienen un interés en mantener su hegemonía. O sea, el mundo según sus propias reglas. Esto no es un problema de los republicanos, sí, sino esto lo desarrolló, y de nuevo, importante que hicimos la mención de Obama, porque el inicio de las medidas coercitivas contra Venezuela tiene su origen en ese decreto de Obama de declararnos que somos
una amenaza inusual y extraordinaria con respecto a los Estados Unidos. Yo tengo una noticia por aquí que leí de una agencia internacional, de Reuters. Dice lo siguiente: las exportaciones de petróleo de Venezuela alcanzaron un promedio de 1.25 millones de barriles diarios en mayo, registrando su tercer incremento mensual consecutivo de acuerdo con datos basados en movimientos de buques, tanques y registros de la estatal PDVSA. ¿Son buenas noticias para el país? Bueno, yo creo que es una noticia falsa. La Asociación Internacional de Energía lo iba a traer, pero no tuve tiempo, me comprometí a una reunión porque quería traerte algo interesante, y es la Asociación Internacional de Energía registró que las importaciones de petróleo venezolano en lo que va de año, es decir, de enero a junio, 31 de mayo, no pasa de 800.000 barriles diarios. Es decir, eso saquen las cuentas, multipliquen, y eso no da ni de casualidad esa cifra la cantidad de dinero que pueda producir, ni remotamente se puede aproximar a las cantidades que está diciendo Donald Trump que ha obtenido, que es un poco para tratar de tapar su fracaso en las acciones, tanto de sus aventuras. Ni la cantidad de petróleo que ha recibido Estados Unidos. Eso que estoy hablando, y la información, lo invito a que busque Asociación Internacional de Energía, que publica estadísticas semanales, diarias, las publica, y ahí tiene el promedio de lo que Venezuela, lo que Venezuela ha exportado a Estados Unidos en lo que va de año. De manera que hay una guerra cognitiva y que uno de los principales objetivos para esa guerra cognitiva es el propio público de los Estados Unidos, que Donald Trump tiene que convencerlo de que lo que hizo fue una maravilla, un éxito, siendo que es un fracaso. Y por eso, si se reúne eso, el mundo entero está rebelándose en contra, digamos, de este asunto de los Estados Unidos. Yo creo que es más obvio, si se lee entre líneas y con cuidado, lo que fue la visita de Trump a China, las cosas que les dijo. ¿Quién maneja el campo energético mundial en este momento? Porque cuando uno ve esa reunión, eso trae algunos resultados. ¿Es China por encima de Estados Unidos? No, China no tiene fuerza. La fuerza que tiene es su disciplina, su inversión científica y tecnológica, una visión de planificación que le permite desde haber anticipado esto que está sucediendo, y ya había ampliado sus reservas estratégicas, que no las tenía. A partir del año 2023-2024 comenzaron a acumular sus reservas estratégicas, anunciaron hasta 1,5 billones de barriles de petróleo, más la inversión gigantesca que están haciendo en energías alternativas. Recordemos que China, el 50% de su matriz energética es carbón, no es gas ni petróleo, sino carbón de mina, explotación de minas, y con eso le satisfacen la gigantesca oferta energética que tienen en el territorio chino. ¿La energía del mundo está en manos de Estados Unidos en este momento? Está en las manos de Estados Unidos, pero por la fuerza, ni por el mercado, ni por la tecnología, ni por capacidades de ningún tipo. Están por la fuerza, por la guerra, que es la única manera que tienen de hacerlo, porque fracasaron el modelo económico que se impusieron a través cuando se dieron aquel Fukuyama que habló del fin de la historia. Bueno, el único que se comió ese cuento fueron ellos mismos. Y cambiaron y abandonaron su industria, se fueron fuera de los Estados Unidos, y ahora que el mundo se desarrolló no tienen manera de hacer la Great America Great Again, la maga de Trump. De manera que el mundo energético, de nuevo, no se puede ver, o sea, la pretensión de verlo en manos o de Estados Unidos, o de China, o de Rusia, es un error, porque el compromiso de todos esos recursos energéticos lo está siendo demandado. Recordemos que con toda la energía que se está produciendo, todavía hay 1.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la energía eléctrica. Y eso se convierte en un tema social, en un tema, por supuesto que al liberalismo económico eso no le importa, eso no tiene ningún valor, pero hay otros actores en el mundo como China, mismo Rusia,
mismos países europeos en términos generales, que sí es un motivo de, digamos, de atención. La OPEP como tal tiene planes justamente dirigidos a esa situación de cómo llevar energía a estos países que tienen ese déficit. Alejandro López dice, precio del petróleo PET hoy, $104 por barril, después de estar en 112, una caída de 1.04 por día. Sí, lo expone allí. ¿Qué va a pasar con los precios del crudo? Bueno, por cierto que una de las consecuencias de este tutelaje, como dicen, digamos, de la aplicación de las medidas coercitivas a través de la OFAC, ha hecho que estos ingresos, o sea, que cualquier barril que salga de Venezuela sale con sus precios máximos, con sus precios de mercado. Es decir, esa situación que había, que dice, bueno, que Venezuela está produciendo y el petróleo venezolano es de $80, pero se vendían $40 porque tenía que salir con unos buques piratas y hacer un transbordo en alta mar para que el buque no pueda seguir. Bueno, eso se acabó y aquí entonces el ingreso es del máximo posible. Se van a disparar los precios del petróleo. La desviación de los crudos o la apropiación, la venta de crudos sin registro de Contraloría General de la República, de la propia Ministerio de los Hidrocarburos, eso se acabó. El control es total. De manera que hay una situación en medio de todo esto que también ha permitido poner un control sobre una situación realmente vergonzosa, no solamente vergonzosa y humillante la invasión de los Estados Unidos, sino también saber que en los juicios internacionales contra PDVSA, por $40.000 millones que están acusando que se han llevado dirección política de los distintos presidentes de PDVSA o directivas que pasaron por allí, y todavía no está incluido las de Citgo. Eso hay que ver que es una barbaridad. Es decir, también ha afectado esto a la industria, sin duda. Por supuesto, pero más que todo afecta a los venezolanos. Es decir, ¿cómo es posible tener una Venezuela con niveles de pobreza, de miseria, con dificultades para terminar el metro de Guarena a Guatire, las grandes obras, teniendo los recursos, estando los recursos allí, $40.000 millones? Te digo, es una... Porque podemos indignarnos, pero también tenemos un problema interno nuestro que tenemos que resolver, que es el tema de la gestión de la industria. La gestión de la industria en manos de una tecnocracia, de una burocracia hasta del PSUV, del partido, burocracias militares, y que no han resuelto este problema de esa relación, digamos, de que se respete la renta, el precio que cobra Venezuela por el petróleo. Ese precio que se paga, esa regalía, no es de las empresas, es del dueño, el dueño de la República. Y eso se ha perdido, se creó una especie de dinero del que pasara por allí. Recuperar eso también, y es lo que hemos dicho, tiene que haber un modelo de gestión que supere esa circunstancia. Por eso también hay que buscar el protagonista, el nuevo protagonista de estos cambios, de esta transformación, que es el único que no ha tenido la oportunidad de hacer una gestión sobre el tema del recurso, que son los trabajadores y las trabajadoras, que siempre han estado de otro lado. Siendo que todos son trabajadores y trabajadoras, hay que distinguir entre esta gente que estamos hablando y lo que se convirtieron en esa especie de aristocracias o tecnocracias, tecnoburocracias extranjerizantes que responden como una especie a las corporaciones petroleras mundiales y no a los intereses de la nación, ¿no? Ya para concluir, también una información, yo lo leía la semana pasada, quiero compartirlo con usted en un análisis corto de 1 minuto, lo que me puede decir. Venezuela se convirtió en el 4º mayor proveedor de petróleo de la India. Solo fue superado por Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. ¿Qué papel juega la cooperación de Venezuela en el ámbito petrolero con este gigante también como la India? De nuevo, fíjate, son razones objetivas. Es decir, no es que India nos está haciendo un favor y no es que se quieren dar de valientes porque se le están enfrentando a Estados Unidos a cualquier cosa que tiene que ver con la compra de crudos venezolanos. La India tiene bueno, primero sabemos que son 1.400 millones de habitantes, hay unos niveles de miseria, de pobreza enormes. El acceso a la energía eléctrica es muy limitado
y es 70% de la materia energética es de materia carbón. Si India no tiene petróleo, tiene minas de carbón y lo utiliza. Pero si la India, que se propone tener un salto cualitativo, quiere seguir los pasos de China en materia de desarrollo, de desarrollos tecnológicos, necesita desarrollarse con base a crudo, a petróleo. ¿Cuál petróleo va a buscar? Medianos y livianos. Ese petróleo es el que se está agotando. El petróleo que le conviene, que es un petróleo que ya está probado, hay tecnologías que se han aplicado, tienen más de 40 años aplicándose en los Estados Unidos, en las refinerías que compran este crudo allá, y es el crudo que necesitan. De manera que no solamente un problema energético, es seguridad de Estado. La seguridad de Estado de la India, de China, de Rusia, a pesar de que Rusia tiene grandes cantidades de petróleo, pero pudiera verse comprometido en una situación donde el suministro de crudo venezolano falle en el mercado mundial. Los afectaría tremendamente, como en algún momento determinado nos afectó a nosotros, Venezuela, por el tema de ese incremento que hubo de ingresos de una manera brutal que nuestra economía no pudo absorberlo. De manera que el problema es de la India, es un problema que necesita vincularse con Venezuela porque es la que puede contribuir a su seguridad, no solamente energética, a su seguridad de Estado, a su existencia como tal. Bueno, agradezco a David Paravicini. Gracias No, por haber caramba, venido a no. este programa. No, gracias a ti por la invitación. Más allá de la búsqueda de la cosa. Bueno, nos despedimos y nos vemos el día jueves a las 9 de la noche por aquí, por mi única casa venezolana de televisión, el canal de Venezuela Toda. Feliz noche.